4 científicos de la Universidad Técnica Particular de Loja, Paul Sequey, Diana Sequey, Diego Armijos Ojeda y Leonardo Ordóñez Delgado, han publicado un artículo científico sobre 3 nuevas especies de ranas bambú. Este artículo científico ha sido publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo, la Zoological Journal of the Linnean Society, con más de 230 años de historia. Y también en esta revista se han publicado los trabajos realizados por Darwin y Wallace. Con estos 4 científicos hablaremos sobre las 3 nuevas especies de ranas del género Pristimantis que se encuentran en el Abra de Zamora, en la Reserva Natural Numbala y en la Reserva Tapichalaca de la Fundación Jocotoco. Dialogaremos sobre este importante hallazgo para la ciencia y sobre todo para comprender y dimensionar la importancia de conservar estos espacios naturales. Bienvenidos a Lunes Verde en Red. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otro Lunes Verde en Red. Me da gusto compartir un nuevo programa con ustedes, esta vez porque tenemos un tema muy especial. Y por supuesto quiero agradecer a toda la red de medios aliados que se conectan lunes a lunes y también a Radio Poder, con quien estamos en vivo en este momento. Hoy tengo un programa muy especial, invitadísimos científicos del sur del país y el tema es que en el sur del Ecuador se han descrito 3 nuevas especies de ranas. Y para hablar sobre este tema, nuestros invitados son Paul Sequey, bienvenido Paul, Diego Armijos Ojeda, Leonardo Ordóñez Delgado y Diana Sequey. Bienvenidos, qué gusto, estoy aquí con un equipo de científicos increíble y ustedes no saben el gusto que me da de tenerlos acá en nuestro Lunes Verde en Red, no solo para hablar sobre la importancia de la conservación, sino también para entender el aporte que cada uno puede tener en diferentes espacios, ¿no? Y que esto puede permitir que ranitas como las que se han descrito ahora y otras especies puedan seguir conservándolas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto es lo más importante de este programa. Voy a dar la bienvenida a todos al programa, pero quiero empezar con Leonardo. Leonardo, decíamos antes de iniciar el programa que se tarda muchísimo, ¿no? El tema, 8 años de investigación para finalmente describir a estas especies y estas nuevas especies están en estas áreas de Numbala, Tapichalaca y el Abra de Zamora. Leonardo, bienvenido. ¿Cómo te sientes después de 8 años? Bueno, muchas gracias por la entrevista, un gusto saludarles a todos. Este tema de los tiempos que se tiene como para describir especies suma varios esfuerzos. O sea, sería súper interesante si te pudieras dedicar exclusivamente a esto y tuvieras los fondos para hacerlo. Y entonces encuentras una especie, tienes lo suficiente cantidad de datos, todos los elementos, o sea, número de especímenes, son varias cosas que se suman. Necesitas número de especímenes, necesitas cantos, también es fundamental. Y luego hacer todo un proceso súper metódico de describir utilizando varias herramientas. Entonces, eso toma tiempo, recursos, y es algo que no necesariamente todos tenemos y que podríamos dedicarnos al 100%. Si te pudieras dedicar al 100%, posiblemente en un año pudieses tener una especie descrita, si tienes todas las herramientas. Y entonces es por eso que nos tardamos un poquito más. 8 años, entre 8 y 11 años que comentaba Paulo comentará en un momento, es lo que se ha sacado en promedio de las investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años, o desde el 2000 o algo así. Entonces no es poco tiempo, pero es un tiempo relativamente adecuado como para hacerlo. Lo peor que puede pasar es de que eso se amplíe. Más bien debemos, ya con las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad, procurar que esto se vaya haciendo un poco más corto. Y claro, este tipo de esfuerzos y resultados nos permiten para canalizar nosotros fondos y cosas similares que nos permitan seguir trabajando y haciendo esto más ágil. Pero, ¿y cómo se sintió Leonardo cuando le llegó la noticia ya de la publicación en esta revista? Eso es genial, siempre es súper chévere el hecho de que te digan, ya está aprobado. Porque sabes que es el fruto de un esfuerzo de un equipo grande de gente que está detrás. No solo nosotros, tenemos colegas que nos ayudan muchísimo en campo y entonces el momento en el que de la revista te dicen el documento está aprobado ya para publicación, ese es un aliciente muy rico, por decirlo de alguna manera. Claro, yo quiero compartirles, Paul, creo que
se levantó muy tempranito y dijo, Aida, ya nos publicaron. Ya lo tenemos ahí, nos compartía Paul. Bienvenido a Lunes Verde en Red. ¿Cómo te sientes después de todo este trabajo? Pues un trabajo muy largo, como explica Leonardo, pero también un trabajo muy bonito de trabajar con colegas, de ir a campo. ¿Cómo te sientes? Estaba súper bien. Estamos felices. Bueno, especialmente para nosotros europeos, ¿no? Trabajando en un país megadiverso como Ecuador es una alegría especial. Muchos compañeros aquí de Ecuador que trabajan desde años, que están publicando, ¿no? Hablamos de investigadores, en este caso de ranas, pero en cualquier grupo, ¿no? Están publicando desde que algunos inclusivamente fueron estudiantes de pregrado y ya publicaron. Y para ellos no es, bueno, es siempre especial, pero para nosotros europeos, bueno, Europa se describe súper raro, ahora se conoce la fauna bastante bien, entonces para nosotros es un momento especial, sí, claro. Y con este artículo, sí, como Leo comentó, se trabajó mucho. Bueno, el problema fue principalmente que no se sabía al inicio que son especies nuevas en principio. Son animales bastante similares con la morfología, el color, la forma general, y se creía antes que es solo una especie, ¿sí? Entonces nosotros mismos también nos damos la cuenta muy tarde que, oye, aquí hay escondidas un par de especies, ¿sí? Y bueno, y hablando de la biodiversidad, como lo señala bien Paul, Diego, cuando decimos de 3 nuevas especies y le queremos explicar a nuestra comunidad que nos sigue lunes a lunes, ¿qué les podemos contar? ¿Son 3 nuevas especies? ¿Qué significa para la ciencia? ¿Qué implica también para la humanidad? Bueno, muchas gracias. Esto es interesante porque de pronto a veces la gente o el ciudadano común puede pensar de que describir una especie es un capricho de un científico, de un investigador, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? O sea, el hecho de catalogar a las especies, el hecho de saber exactamente quién es diferente de quién, te permite asumir también responsabilidades distintas, ¿no? Porque primero te permite entender ¿qué hace esa especie en el ecosistema? Entonces empiezas a estudiar lo que nosotros llamamos la historia natural, qué come, cómo se reproduce, qué necesita para vivir en general, qué espacio ocupa, si necesita ciertas plantas, necesita comer ciertos tipos de insectos o come cualquier cosa. Entonces primero te abre esa posibilidad de entenderla a la especie, ¿no? Y luego te das cuenta de que cada especie además tiene un desafío de conservación distinto. Hay amenazas que pueden ser diferentes, por ejemplo, para ranas que viven solo en el agua, o para ranas que están en los árboles, o que viven solo en las bromelias, o para ranas que son terrestres. Entonces el hecho de tener identificada una especie también te permite saber cuáles son sus amenazas. Y finalmente entonces puedes conservar a las especies, ¿no? ¿Y para qué nos interesa conservar? ¿Para qué queremos que sigan existiendo cada una de estas ranitas? Simplemente para que también el sistema siga funcionando, ¿no? Pensemos en que al final las especies como tal vez no nos brindan directamente un beneficio, pero esas especies son parte de un sistema que nos provee un montón de servicios ambientales, que a la final nos dan agua de calidad, aire de calidad, nos protegen de desastres naturales. Entonces hay mucho por detrás de la descripción de las especies y de su conservación. Entonces, para esto es importante saber qué especies existen, para tú poder sentarte con un político, para tú poder sentarte con un donante y decirle, mira, necesitamos fondos para conservar este lugar porque ahí viven las especies, ¿no? Y en este caso particular, las 3 especies están en ecosistemas claves para la provisión de agua, ¿sí? Si piensas en las 3 localidades que tú mencionaste, tanto Abra de Zamora como Numbala y Tapichalaca, coinciden con áreas de conservación y uso sostenible, coinciden con áreas protegidas del sistema nacional, coinciden con estas áreas del sistema subnacional también, y coincide su presencia en áreas de reservas privadas. Entonces te das cuenta de que su conservación también está ligada y va de la mano con conservar estos sitios, ¿no? Donde todavía está más o menos la naturaleza en estado natural. Bueno, y este equipo de científico de la Universidad Técnica Particular de Loja tiene un grupo, una sola chica en el equipo, Diana. Diana, estas nuevas ranas pertenecen al género Pristimantis. Cuéntanos un poco de estas 3 ranitas. Entonces, Pristimantis, este es uno de los géneros más diversos aquí en los neotrópicos, en América del Sur y Central, y tiene una particularidad. En Europa nosotros no tenemos esto, no tienen renacuajos, ¿sí? La mayoría de los anfibios tienen renacuajos, necesitan cuerpos de agua, los Pristimantis no, se desarrollan
ponen huevos en lugares así más húmedos y de ahí salen las ranitas ya con forma con 4 patas, como las conocemos las ranitas. Aquí se han diversificado muchísimo, hay una evolución, están ahora mismo saliendo nuevas especies, se están separando, cada uno tiene su canto, las especies de ranas se aparean en función de los cantos, entonces si canta un poquito diferente ya no la hembra no lo va a elegir y así se separan y evolúan así las especies. Por esto tenemos en lugares que nos parecen cercanos al final, sí, es una montaña aquí, una montaña allá. Y tenemos especies diferentes, que cada una tiene su específico, no sabemos nada, qué come cada una, ahora estamos empezando a aprender estas cosas. ¿Sí? Qué interesante. Y luego, y quiero leerles lo que me compartieron todo este grupo, y dice, viven casi exclusivamente en bosques dominados por el bambú andino. Sus colores y formas les permite camuflarse entre las hojas del bambú, lo que les ayuda a protegerse de los depredadores. Pero Leonardo, entonces, ¿cómo las observaron? O sea, ¿qué trabajo tan fuerte? ¿Qué tiempo se demoraron? Porque imagínate si se camuflan de los depredadores. A ver, el trabajo de campo es súper arduo, es súper fuerte y además las condiciones en las que muchos de estos pristimantis habitan suelen ser de montañas o de las partes muy altas de las montañas. Y hace mucho frío, mis colegas han sentido mucho frío en las madrugadas y todo. No es fácil encontrarlas. Tampoco es de que vas al campo y los encuentras por montones. A veces encontrarás. Depende mucho también de la época. Nuevamente, allí los vacíos de conocimiento que tenemos con respecto al tema son grandes. Si se logra llegar al campo y de pronto están en época de apareamiento, los machos van a estar cantando de forma muy fuerte y entonces puedes guiarte un poco más fácil. Por el canto. Por el canto. Perfecto. Pero si no estás en época de apareamiento, van a ser mucho más sutiles, van a estar, claro, camuflados es literal, como si se pegaran en la hojita, y si uno ve las fotografías, tienen las lineecitas en el cuerpo, en la espalda, y es difícil encontrarlas. Pero bueno, ahí los colegas tienen más habilidad que yo, bastante más habilidad como para registrar estos animalitos en el ecosistema como tal. Sí, recuerdo haber tenido un viaje con Diana en el Alto Nangaritza y creo que observabas 50,000 ranitas mientras íbamos caminando y yo estaba preocupada por la lluvia. 50 millones. Sí. Sí, pero bueno, ese es otro tema triste. Y claro, los nombres son como, espero pronunciarlos bien, pero son del género Pristimantis chusquea, Pristimantis oculolineato y Pristimantis translúcidos. El chusquea, en el Abra de Zamora, Paul, cuéntanos un poquito, a ver, un poco para entender, son 3 ranitas de bambú, pero que están en diferentes áreas, ¿no? Claro. Bueno, entre las especies que describimos en los últimos años, ahora regresamos a una metodología recomendada para poner nombres científicos. Entonces siempre está súper bien dedicar nombres a comunidades, a localidades, ¿no? Pristimantis nombala, a personalidades como paladines, ¿no? Tenemos en este caso Matilde, por ejemplo, que fue una alegría, ¿no?, para usar y agradecer. Pero este tipo de nombres que usamos ahora decidimos especial para todas usar nombres que describen alguna característica del animal. Son entre los tipos de nombres que se recomienda más porque son bastante útiles, ¿no? Entonces, en caso de chusquea es el más particular porque chusquea es el nombre científico del bambú andino. Son varias especies, ¿sí? Me gustó mucho el nombre de chusquea y entonces me gusta el nombre, elegimos esto porque se encuentra en chusquea. Ahora este nombre podría ser para todas las 3 porque todos viven en chusquea, pero elegimos del Abra para chusquea. ¿Y el Pristimantis chusquea está, chusquea o chusquea? Chusquea. Chusquea, perfecto. Está en Abra. En el Abra de Zamora. El Abra de Zamora, para todos los que nos escuchan y nos siguen a través de nuestras redes sociales, está entre este límite entre Loja y Zamora Chinchipe. Cuando sales desde Loja y quieres atravesar un poco también la parte del Parque Nacional Podocarpus y puedes mirar también la zona limítrofe con la provincia de Zamora Chinchipe. Esta área donde muchas de las veces algunos de nosotros vamos a dejar ahí basura, y esa es una recomendación, aquí es donde se describió esta especie de rana de bambú. El problema que tenemos ahí es que muchísimas personas dejan la basura en este lugar. Lamentable por
imagínense, para la ciencia. Así que hoy nos vamos a jalar las orejas y vamos a entender que este es un área que tenemos que cuidarla y protegerla. Y luego la tenemos a la Pristimantis oculolineato. Leonardo me enseñó ya me sale. ¿Esa está en qué área? Oculolineatus está en Yacurí y Numbala. La localidad tipo o localidad de donde se describió fue en Numbala. Pero antes de explicar oculolineatus, quiero explicar translúcidos. No, perdón, está bien, oculolineatus está en el Parque Nacional Yacurí y en la Reserva Natural Numbala. Entonces, sí, es una especie con una distribución bastante amplia y bastante difícil de explicar porque se sobrepone con la distribución de la translúcidos y no entendemos exactamente por qué no tenemos suficiente información. Es un problema grande en Ecuador y en países megadiversos que no tenemos suficiente información. Todavía tenemos solo un par de puntos de donde encontramos. Los animales seguramente son mejor distribuidos o en áreas más grandes, ¿no? Para contestar, porque saltamos de una idea a otra. Oculolineatus viene de oculus, que significa ojo, y lineatus, líneas. Entonces, este animal es el único de los tres que tiene algunas líneas en el iris, en el ojo. Entonces, es súper fácil de distinguir. Solo con una fotografía no te puedes confundir con otras dos y con la especie original que está de Azuay, Atratus, que es un grupo de especies, ¿sí? Y finalmente, translúcidos. Esto es de Tapichalaca y de un lugar interesante con la frontera de Perú, de Río Sangola, lo decimos nosotros, cerca del Zumba, pueblo hacia el sur. de Zumba, alrededor de esa área. Y en este caso, translúcidos hace referencia al saco vocal del macho, porque es la única especie de las tres donde el saco vocal, cuando el macho canta, es transparente, translúcida, ¿sí? Entonces, elegimos de esta manera que el nombre también sirve para identificar las especies. Esta fue la idea. Lo siento que es un poco más difícil de pronunciar, pero la idea es que de esta manera podemos guiarnos y identificar las especies. Y qué interesante, ¿no? Igual vamos a compartir a los amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube algunas de las fotografías de las especies que hoy les estamos mencionando. Pero Diego también señalaba algo muy importante, ¿no? Leonardo, Diana, o sea, esta relación de la poca información que tenemos se podría ir sustentando con otros avances en temas de conservación. Por ejemplo, el tema de proteger áreas de conservación, el tema de establecer corredores de conectividad, permite que estas y otras especies se mantengan ahí, ¿no? Estén todavía ahí para ser descritas por la ciencia, porque creo que conocemos al menos un pedacito de todas estas áreas. Entonces, Diego, ¿cuál sería tu recomendación como parte del equipo de científicos y sobre todo, porque no es la primera especie que describen aquí en esta parte del sur del país, no solamente para el equipo de trabajo de cooperantes, sino también, digamos, para estos nuevos equipos científicos que se pueden ir sumando para recolectar más información que nos permita identificar otros elementos y de esa manera, pues, seguir trabajando más para la ciencia, ¿no? Sí, lo importante es eso, o sea, mantenernos dentro de ese trabajo mancomunado, de ese trabajo realmente entre diferentes instituciones que tenemos el mismo interés pero con diferentes capacidades, ¿no? ONGs, universidades, gobiernos locales, todos podemos actuar enfocados hacia la conservación desde diferentes aristas, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo como academia, creo que la función más importante es generar información, ¿no? Y esa información pues nos ha permitido entender la importancia de todas estas áreas de bosque montano y de páramo acá en el sur del Ecuador. Y como lo dices, todo esto sumado, por ejemplo, a los esfuerzos. Recientemente tuvimos la grata noticia de la declaración del corredor de conservación transfronterizo andino-amazónico, ¿no? Que un incluye, reconocimiento de dos países, ¿no? Claro, que es un reconocimiento ya tanto para Ecuador como para Perú y uno de los primeros casos en los que conectas millones de hectáreas entre dos países que comparten un ecosistema de montaña, ¿no? En este caso. Entonces es un esfuerzo muy grande donde te suma igual las áreas protegidas, que son el núcleo, digamos, de estos corredores de conectividad, te suma también las reservas municipales, las reservas provinciales, comunitarias, territorios de vida y te suma las reservas privadas. Entonces, ¿qué es importante entender cuando tenemos este tipo de trabajos de investigación? Es de que ese es el camino correcto, ¿no? Porque mira que
si no hubieran todas estrategias de conservación, seguramente este bosque y este ecosistema hubiera estado transformado ya hace muchos años en pastizales, ¿no? Y hubiéramos perdido esa biodiversidad y jamás hubiéramos sabido que allí existieron especies de ranas que eran únicas de estos sitios, ¿no? Entonces el hecho de que se esté protegiendo ahí la biodiversidad nos da la posibilidad de seguir investigando, y cada vez conforme pasan los años nos damos cuenta de que ese es el camino, ¿no? Porque empezamos a entender de que hay muchas cosas desconocidas. Como decía Paul, recién estamos en los primeros pasos para saber qué hay. No es lo mismo la realidad que tenemos acá en los Andes tropicales que la realidad que está en Europa o en Norteamérica, donde prácticamente conoces todas las especies que hay, conoces en dónde se reproducen y puedes proteger los sitios de reproducción y cosas así, sino que acá no sabemos nada prácticamente. Entonces el primer paso es lo que decíamos antes, inventariar y saber qué hay, ¿no? Y en ese camino muchas de las veces te gana la destrucción de los ecosistemas. Entonces las especies a veces desaparecen antes de que alguien las haya podido catalogar. Entonces, en ese sentido es clave ir de la mano con todos estos esfuerzos de conservación, ir realizando investigaciones que, como digo, solo refuerzan la idea de que ese es el camino correcto. Y claro, en parte del texto que ustedes lo publican, ¿no? Dice: la investigación destaca la importancia de los bosques y de la vegetación como el bambú, los refugios naturales y escenarios para la evolución de las nuevas especies. Aquí, por ejemplo, la Fundación Jocotoco, con su reserva Tapichalaca, es parte de este equipo y de este trabajo conjunto. Naturaleza y Cultura Internacional, con el apoyo financiero de Rainforest Trust, ¿no es cierto?, como para proteger el Abra de Zamora, la Reserva Natural Numbala, permiten también que un equipo de científicos como ustedes, ¿no es cierto?, pueda ir a estos lugares y sobre todo y trabajar no solamente para describir estas especies, sino también para colaborar para mejorar la calidad de vida de todos, que es algo que creo que no entendemos un poco, ¿no? Y para ir a esta parte de cuáles son los beneficios de tener una descripción de especies, porque es bueno esto, no solo para la ciencia, sino también para la humanidad, quiero también pensar en las amenazas, Leonardo. Nosotros conocemos el territorio, trabajamos acá muchísimos años, pero también vemos con mucha tristeza quizás, la invasión de ciertos territorios, pero sobre todo estas amenazas que pueden afectar la vida de estas nuevas especies. ¿Cuáles son esas amenazas que nosotros ya deberíamos empezar a dialogar con las autoridades, como dice Diego, para empezar a mermar o quizás ya erradicar todas estas amenazas para la vida de estas especies? A ver, es una pregunta que tiene una respuesta difícil y una fácil. La fácil es el hecho de que la amenaza de pérdida y degradación de hábitats es la principal a nivel mundial, y esa se replica también, lamentablemente se replica a nivel local con diferentes estadios o fuerza. Tú acabaste de mencionar hace un momento el hecho de arrojar basura a lo largo del trayecto de la carretera Loja-Zamora, principalmente en la parte alta, causa impacto es tan importante, es súper importante lo que pasa dentro de un área protegida y todo lo que hagamos dentro de ella para conservarla, investigar y todo eso. Pero igual de importante es lo que pasa en el borde o fuera del área protegida, inclusive en territorios alejados. ¿Por qué en territorios alejados? Porque el gobierno local puede tomar una decisión con respecto al manejo del territorio aledaño y esto influir en la permanencia o no de una especie. Otras amenazas, nosotros tenemos, por ejemplo, los incendios forestales que se dieron. El Abra de Zamora, le comentaba yo a Paula, hace muchísimos años, en los años 80, varias veces se quemó. Si hubiera un incendio muy grande en esta zona, estas especies van a ser afectadas. Ni siquiera sabemos el nivel en el que podrían ser afectadas. Entonces, comenzar a pensar en procesos en los cuales tratemos de disminuir hasta el mínimo la posibilidad de que se presenten, o tener un contingente para saber si que se presenta, saber qué hacer, sería muchísimo. Y no sé si tengamos eso. Entonces, pérdida y degradación de hábitats. Ahora hay un proceso muy grande de minería ilegal, principalmente en gran parte de la región, que no sabemos. Hay zonas en las cuales se supone no debería haber minería, pero entran los mineros, degradan el ecosistema y se destruye una gran parte del ecosistema. ¿Tenemos herramientas para trabajar con eso desde el punto de vista legal? Sí, existen herramientas. Ahora nos queda, es importante seguir realizando estos esfuerzos mancomunados. El Diego lo comentaba. Hay procesos como los corredores que están trabajándose en el sur, una iniciativa muy fuerte de los gobiernos locales por crear áreas protegidas, que es súper bienvenido, pero no podemos, cuando se trabaja en estos temas y en la creación de áreas protegidas,
pensar que solo eso es, que al crear el área protegida ya está. No, siempre hay que pensar en la conectividad, que es algo que a veces se nos queda un poquito. Si no tenemos conectividad entre los bloques que estamos conservando, y no estoy hablando de que tengamos una franja de vegetación, siempre una franja de vegetación, que es lo que se pensaba en los años 60 o 70. Estas áreas, sumadas a otros procesos productivos inclusive, pero que sean un poco más amigables con la naturaleza, nos van a permitir hacer una gestión más adecuada de las áreas núcleo que se pueden considerar estas áreas protegidas. Entonces, es una suma de esfuerzos que puede hacer la batalla a este problema de pérdida y degradación de hábitat, que es lo más fuerte. Aparte de eso, también tenemos otros elementos. Está la introducción de especies exóticas, está... la apertura de vías es una de las cosas que discutimos en estos días. Sin criterios técnicos o sin tomar en cuenta. Ese es un muy buen punto. Lo que hace unos días se conversaba en redes sociales. Las vías son necesarias. Hay comunidades que necesitan tener vías y han estado esperando, mencionaban ahí, no sé, cientos de años por tener una vía. Pero la cuestión está en cómo lo haces. Puedes hacerlo bien. Puedes hacerlo minimizando el impacto. Si se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental adecuado, se habría sabido, en tal sitio es súper crítico, de pronto no podemos hacer la vía por ahí. Vías financiadas por el Banco Mundial hace algunos años enfrentaron esto en Venezuela y en Colombia. Y el Banco Mundial dijo, no señores, aquí hay una especie amenazada a este nivel, hay que hacer otra variante. Y se hizo otra variante, es decir, sí se pueden hacer las cosas, se pueden hacer las cosas bien. Porque por construir una vía, perder una especie, eso no creo que nadie en el planeta lo vea bien. Ningún donante ni ninguna entidad que le financie también conservación al Estado no lo va a ver bien, es decir, va a hablar muy mal de nosotros. Mucho más cuando hay especies que son súper amenazadas y hay ciertas localidades en las cuales no hay una especie amenazada, hay una sumatoria de especies amenazadas. Tenemos 2, 3, 4, a veces están ranas, a veces están plantas, a veces están, o de pronto no solo amenazadas, también tenemos especies endémicas. Entonces, toda esta problemática ambiental que tiene múltiples aristas, la única forma de enfrentarla y de trabajarla es igual de forma mancomunada. Solos no lo vamos a poder hacer y hay que comenzar a ver estos temas. A ver, hay pérdida de fragmentación de hábitat, ¿cómo lo puedo ir trabajando? ¿Cómo la academia puede aportar a eso? ¿Cómo los gobiernos locales pueden aportar a eso? ¿Cómo los propietarios privados nos pueden aportar también a esos temas? No, y yo los invito también a ustedes como científicos, como parte de esta universidad del sur del país, como lo es la Universidad Técnica Particular de Loja, a dialogar, ¿no? Por ejemplo, con las autoridades de las juntas parroquiales que están cercanas, ¿no? A Tapichalaca, Numbala. El Abra de Zamora también es parte del área de conservación municipal del Cantón Loja. También forma parte de esta zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpo. Es decir, conversar quizás con todas estas autoridades para entender cuál es la dimensión de conservación que tenemos que amplificar aquí, establecer aquí, porque bien decía Leonardo, no solo se va a perder la especie de rana a bambú, sino también el bambú como tal y otras muchísimas especies. Y creo que nosotros, al pensar que somos seres humanos y estamos por encima de todas las otras especies, decidimos aperturar una vía, por ejemplo, sin estas consideraciones mínimas para que pueden afectar la vida de otras especies que también habitan en el planeta. Y bueno, entendiendo lo que nos dice Leonardo y todo el equipo acá que está acompañándonos en este lunes verde en red, también hay beneficios, ¿no? Diana, cuando nosotros describimos especies, les sirve, por supuesto, para la ciencia. Entiendo que la prestigiosa universidad donde ustedes publican es la Zoological Journal of the Linnean Society, es decir, una prestigiosa universidad de Londres. Revista, importantísima. Para el mundo, en realidad, lleva más de 1.858 publicaciones, ¿no? Sí, perfecto. Pero esto, por ejemplo, publicar, Diana, yo quisiera que la comunidad que nos escucha a través de Lunes Verde en Red entienda. O sea, yo describo especies y esto sirve para la comunidad para entender que debemos seguir conservando, pero también nos mejora la calidad de vida. Claro, entonces hay varias cosas. Sí, a los humanos nos gusta la ciencia, como nos gusta el arte, sí, tiene un valor intrínseco, sí. Necesitamos saber más cosas porque nos gusta y es útil saber más cosas. Pero también después podemos pensar en cosas más prácticas. Por ejemplo, hay valores como en la piel de algunas especies de ranas hay principios activos que ayudan para la salud, ¿sí? Medicinas, no tenemos la mínima idea, perdemos esta especie
puntual que a nadie les importaba, perdemos todas estas ventajas. Y después es todo el ciclo de que cada especie tiene su valor. Nosotros, por ser humanos, que no nos da la gana de conservarlos, deberíamos invertir en esto y llegar a un compromiso entre nuestro desarrollo. No debería ser en contra de la naturaleza. ¿Sí? Siempre deberíamos ir juntos con la naturaleza e intentar conservar los hábitats por el valor que nos brinda, ¿sí? Agua, aire, que nos gusta pasear, por ejemplo, por el Abra, ¿sí? Ir y hacer un descanso en fin de semana es a 10 minutos de Loja. Esto también tiene un valor, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, además del valor ético de que necesitamos conservar el planeta tal como está, sí, no matar todo alrededor de nosotros, todo esto deberíamos tomar en cuenta. Uh-huh. Claro, matar todo lo que tenemos alrededor en beneficio del capital, como que no queda. Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo haber compartido con nosotros en este programa Lunes Verde en Red esta, digamos ya su investigación publicada, porque entendemos, como nos decía Leonardo al inicio, esto es un trabajo de 8 años y nos comentaban también que quizás llevan muchísimos años más, otros científicos no les toma más tiempo, alrededor de 11 años como para publicar en una revista, pero esto más que un logro es también un trabajo de equipo, ¿no? Yo los veo acá, un trabajo de equipo muy bonito, muy interesante, felicitaciones por eso. Y quiero ir cerrando el programa con esa anécdota que les queda de esta investigación. A ver, pensemos un ratito por ahí, ¿qué vivieron? Por ejemplo, cuando estuvieron en el Aura, cuando estuvieron en Tapichalaca, alguna anécdota interesante que podamos compartir en el programa un poco para ir cerrando. ¿Con quién empiezo? Empieza el que quiera. Diego. Bueno, la primera anécdota que se me viene a la mente y que nos reíamos con Diana la otra vez es que la primera vez que encontramos un animal de estas especies, quisimos traerlo a la universidad con Diana para estudiarlo y Paul nos gritó que eso es claramente una especie que ya se conoce y todo, y estuvimos discutiendo y al final fue una pelea. Y claro, después nos tocó años después volver a buscar las mismas especies que ese día dejamos ahí sin darle mucha atención. Entonces es difícil, cuento esto porque fue gracioso, pero la verdad es que es difícil así de golpe tú darte cuenta que es una especie nueva, ¿no? Entonces, pensaban que esa ya pensábamos que era algo muy común, de hecho, y que está así una especie muy distribuida y toda la cosa. Entonces por eso era la discusión con Paul de suelta eso, deja de tomar fotos. Bueno, eso, pero pero es difícil, claro, no es así. Aquí debes defenderme porque no es solo un tema de que comunes. Aquí viene nuestros años de formación en Europa. Entonces, en Europa ya pasamos... ¿De qué parte de Europa son? De Rumanía estamos con Diana. Entonces, ya en Europa este proceso que hacemos nosotros y trabajamos ahora mismo en Ecuador, ya pasó en el fin del siglo XIX, podemos decir. A inicio del siglo XX todavía se describían un par de especies, pero ya se conocía. En otras palabras, hasta allá los investigadores colectaron, mataron absolutamente todo lo que encontraron para hacer este proceso. Estoy bromeando claramente, pero todo este proceso de colecta. Pero ahora debes justificar muy bien por qué quieres colectar un animal. Y entonces, como biólogos, como enamorados de naturaleza, siempre es difícil esta parte. Pero es súper importante colectar cuando tú no sabes qué está. En este caso específico fue que ya es Pristimantis atratus, que es una especie distribuida. Ya tenemos un espécimen de este lugar. En la colección no se justifica colectar. Y esto intentamos y presionamos a nuestros estudiantes y continuamos. Deben pensar bien antes de colectar. Yo lo sé, en América Latina especialmente, que tienen tantas cosas, visto muchas veces que están colectando todo, salen en campo y colectan todo, que sirve. Poco a poco yo creo que necesitamos tener un poco de cuidado con esto. En este caso no valía la pena colectar porque ya teníamos espécimen. Claramente después que nos llegaron los resultados regresamos a buscar, y más de esto fue un individuo interesante que tú lo fotografiamos, todo fue bien, pero lo puso que porfa, mañana llevan al animal de donde lo colectaron y dejan. ¿Y cuando llegaron los resultados se refieren a las pruebas de ADN? Claro, en principio, pruebas de ADN y la historia.
no quiero atradarme mucho con esto, pero es un caso específico que la especie fue descrita desde Azuay, cerca de Plan de Milagro. La vía que va desde Cuenca a Limón Indanza, digamos. Exacto. Entonces, desde allá describieron los investigadores de Estados Unidos en el 76 la especie, que se nombraba Atratus. Atratus significa con manchas negras, otro nombre súper chévere, porque está hablando de manchitas negras que tiene en las ingles. Entonces, este animal, como es bastante similar, y ahora entendemos por qué son adaptados a imitar las hojas secas de bambú, se encontraba desde allá hasta aquí, hasta con la frontera de Perú. Y todos los investigadores, que es Atratus, es Atratus. Nosotros también, ¿sí? Hasta que nosotros logramos finalmente obtener material genético de la localidad tipo o localidad de donde se describió. Obtuvimos las secuencias que no existían hasta allá, ADN de allá, y empezamos a comparar con nuestras muestras. Y allá nos cae que, oye, no es la misma cosa, son cosas distintas. También hay una barrera súper importante entre Azuay y Loja, ¿no? La valle seca de Río León, creo, ¿no? Entonces, que es una barrera fuerte para estas especies que Diana comentó que se pueden sembrar. Entonces, más la sorpresa fue que no tenemos solo una en el sur, tenemos 3 especies distintas en una distancia tan pequeña, y parece que hay 1 o 2 más, pero más en Cordillera de Cóndor, parece. Parece. Luego podemos seguir hablando de eso. ¿Y qué más? ¿Qué vivieron? Cuéntenos. ¿Qué otras experiencias tuvieron en el trabajo en campo? Yo puedo decir, así como una parte personal, el individuo más importante de todo el artículo lo colectamos el cumpleaños de Paul, y uno de los holotipos lo colectamos la noche de Navidad. ¿Sí? Entonces, para fechas nosotros especiales. para nosotros se confunde un poquito el trabajo y con la parte divertida, ¿sí? Claro, el espécimen de Navidad fuimos en pleno Yacurí. Los locos, en vez de estar, o sea, de ustedes Navidad las en la noches casa, de Navidad estaban ahí en el pleno, en el Parque Nacional. Y fue súper chévere, porque tuvimos suerte con buen clima. Porque las y cantaban. no saben. No, por supuesto, no ellos les no importa saben. que feriado. Cuando están activas, allá debes. Y seguramente en Navidad están más buscar. felices, porque dicen los humanos están escondidos en sus hogares. O festejando, claro. O festejando. Leonardo. Temas adicionales, a ver, temas ya del trabajo de laboratorio. Por ejemplo, una discusión que yo siempre trabajo con Paul en el tema de los cantos de las ranas, y es una discusión que es súper recurrente. Entonces dice Paul, ese tic-tic es el canto entero. No, Paul, ese solo es el llamado. Separémoslo. No, revisa todos los cantos. Entonces siempre hay estas discusiones y esas a ponernos de acuerdo. De ahí que revisar otros cantos. Una cosa súper interesante de estos trabajos, y algo que creo que tengo que reconocer que Paul y Diana nos hicieron caer en cuenta, y es súper valioso, al menos para este tipo de grupos de especies, es el hecho de que no puedes a estas alturas del partido, por mencionarlo de alguna forma, quedarte solo con la parte morfológica, principalmente en estos grupos que son tan similares. A veces hay diferencias muy sutiles que pueden ser hasta por variación dentro de la misma especie. Entonces, son estos análisis integrativos que nos ayudaron a entender y a liderar Paul y Diana, que a gente como, por ejemplo, Diego y a mí, nos ayudaron a entender que hay otros elementos que la descripción de una especie no puede basarse en un solo elemento, sino es en la sumatoria de cosas. Por eso está la parte taxonómica, por eso está la parte de genética, que es súper importante, pero también está la parte de los cantos. Los cantos también te dicen, o sea, te corroboran lo que pueda estar pasando o lo que podría ser 2 especies diferentes. Y también está el lugar en donde lo encuentras, es decir, es la sumatoria de estos elementos los que te pueden permitir al final del día sostener con muy buen criterio el hecho de que esta es una especie, esta es otra especie y tiene sus particularidades cada una. Y son nuevas para la ciencia. Y son nuevas para la ciencia. Solo quiero un mensaje. Sí, gano más, Diego, por favor. Robarme 30 segundos del lunes verde para algo. Me acordé que justo Diana hacía mención de la colección del espécimen. Entonces voy a aprovechar para enviarle un saludo. Justo el 20 de enero es el cumpleaños de Paul. Y creo que es chévere, que va a cumplir, creo, por 11º año, creo, el cumpleaños. 11 años que va en Ecuador, digamos, y ha sido de estos
10 años también muy productivos, digamos, para Paul, pero sobre todo, como dice Leo, de mucho aprendizaje para nosotros desde que Paul llegó como profesor Prometeo, que había el programa de la CENESID en ese tiempo. Yo creo que fue uno de los profesores que vino y que aportó realmente mucho a transformar, como decía Leo, nuestra mentalidad también acá. Entonces, aprovecho, me le robo un minutito al Lunes Verde para reconocer esto y para desearle también feliz cumpleaños a Paul. Pero quizás podemos ir a festejar en el Abra, ¿no? Un ratito ahí. Claro. Por el cumpleaños, vamos a hablar. Hay que ir al Abra de Zamora. Seguimos la tradición de ir en campo en mi cumpleaños. Muy bien. Me gusta. Gracias, Diego. Pero bueno, la tradición quizás es la cábala, ¿no? Puede ser esa parte de la buena suerte. Bueno, muchísimas gracias a Leonardo, a Diana, a Diego, a Paul. Gracias por ser parte de nuestro Lunes Verde en Red. Hoy hemos hablado un poco con un equipo de científicos, ¿no? Que mucho más allá de contarnos la descripción de las nuevas especies, también estas experiencias científicas y de contar que en el sur del país suceden cosas muy interesantes. Es decir, que se haya publicado el artículo en esta revista tan importante para el mundo no es solamente un trabajo de 8 años, es también un trabajo colectivo de un equipo de científicos que vive en la provincia de Loja y que trabaja en esta región y que sobre todo ayuda a proteger estas áreas que en algún punto también se ven amenazadas por diversas acciones humanas y que por supuesto a través de estos espacios como el Lunes Verde en Red y cualquier otro espacio nos permite contarle al mundo que aquí suceden cosas importantes. Y por supuesto que el equipo de la Fundación Jocotoco, aquí le enviamos un saludo muy especial a Naturaleza y Cultura Internacional, a los cooperantes como Rainforest Trust. Muchísimas gracias. Hay nuevas especies para la ciencia, hay un nuevo trabajo por seguir trabajando, elaborando. Y sobre todo hay un equipo de científicos muy, muy grande, muy fuerte, al que debemos seguir apoyando. Muchísimas gracias nuevamente y con ustedes me despido y nos vemos en el siguiente Lunes Verde en Red. La ciencia nos sigue revelando sorpresas. Y esto también nos invita a reconocer que el sur del Ecuador comprende uno de los paisajes más biodiversos del mundo. Además, nos invita a promover iniciativas de conectividad como la del corredor transfronterizo andino-amazónico entre Ecuador y Perú, a promover iniciativas de los gobiernos locales para conservar áreas municipales. Además, nos invita a trabajar de manera colectiva con organizaciones como la Fundación Jocotoco en su reserva Tapichalaca, o con las organizaciones como Naturaleza y Cultura Internacional para seguir promoviendo la investigación científica en el Abra de Zamora. Esto nos permite trabajar en la conservación y mirar la importancia de seguir conservando estas áreas naturales donde viven estas 3 ranas y otras especies. Gracias por ser parte de Lunes Verde en Red. Los invito a conectarse el siguiente lunes.